Evolucionamos. Pasamos de ser solamente radio AM a toda una plataforma audiovisual. Evolucionamos. Vea, escuche y comparta nuestros programas. Evolucionamos. Por medio de Facebook Live, aplicaciones, página web, YouTube y nuestra tradicional frecuencia 930 amplitud modulada. Evolucionamos. Somos Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Muy buenas noches, amigos y amigas que nos acompañan aquí en su programa En la Mira. Gracias por estar este martes, al ser las 8 de la mañana, nuevamente con nosotros para conversar un tema muy importante, un tema que realmente nos preocupa como ciudadanos, como costarricenses, como padres de familia también, nos llama la atención y nos pone una alerta. El tema de la violencia en los centros educativos ha sido muy mencionado últimamente en varios medios de prensa. La situación que hemos visto en colegios, también en escuelas, es alarmante, si bien lo podemos decir de esa forma. Así que nosotros aquí en el programa En la Mira, que buscamos soluciones o tratamos de analizar diferentes situaciones que puede estar viviendo nuestro país en materia de violencia, en este caso, es lo que queremos conversar el día de hoy, tratar este tema tan importante. Sabemos de que los jóvenes en etapas importantes de su vida son muy vulnerables, son personas que están expuestas a otro tipo de personas, a personas que pueden manipularlos, engañarlos, estímulos por todos lados. Así que hoy quisimos hablar de ese tema tan importante, analizar lo que es la violencia en los centros educativos, y lo principal de esto es buscar algunas respuestas o tal vez buscar algunos mecanismos que las personas involucradas en esta materia pueden recomendarnos. Así que ese es el tema que tenemos el día de hoy aquí en su programa En la Mira. Queremos tratar este tema tan importante. Si usted es padre de familia, yo sé que este tema le va a interesar muchísimo. Los grados de violencia que hemos visto, el tema de pandillas juveniles, el maltrato escolar, la deserción escolar, también se refleja en nuestras calles, se refleja en la violencia que hemos estado viviendo, y también lamentablemente en muchas personas, en muchos jóvenes que no están yendo a los colegios, no están estudiando y lamentablemente están integrando algún tipo de pandilla delincuencial y metiéndose en algún tipo de delitos. Eso es lamentable y no puede pasar en nuestra Costa Rica. Así que queremos buscar soluciones, queremos entender el fenómeno como un fenómeno, y para poderlo entender tenemos que traer a los especialistas. Por eso el día de hoy vamos a tener un programa con una persona conocedora del tema, una persona especialista en lo que es la criminología educativa, que nos va a dar una perspectiva de cuál puede ser el problema que tenemos en nuestros centros educativos y a lo que están expuestos los estudiantes y cómo buscar algunas medidas preventivas.
Eso es lo que vamos a tener el día de hoy. Les recuerdo también que tenemos nuestra sección de la recomendación literaria, una sección muy gustada donde vamos a presentarles un libro interesantísimo que tal vez a ustedes les interese leerlo. Va a ser nuestra recomendación. Tenemos nuestras redes sociales también de Radio Costa Rica, el Facebook de Radio Costa Rica también, y nuestro canal de YouTube, donde ya lo puede visitar también y suscribirse para que pueda ver todos los programas que estamos realizando. También en redes sociales, les recuerdo, el 7014-5003 es el número que usted puede marcar para enviar sus mensajes o comentarios a nuestro invitado especial o también del tema que estamos tratando el día de hoy. Así que vamos a iniciar con nuestro segmento de la entrevista. La entrevista es presentada por H. Gutiérrez y Asociados, especialistas en seguridad. Iniciamos con nuestro segmento de la entrevista. Como les dije anteriormente, hoy tenemos un invitado especial, una persona conocedora del tema, profesor con mucha experiencia en el campo, criminólogo en el área de la criminología educativa. Así que le damos la bienvenida a nuestro programa a don Miguel Pizarro, máster, especialista en estos temas. Don Miguel, ex compañero ahí también, profesor. Bueno, usted todavía es catedrático. Así que bienvenido y muchas gracias, Miguel, para compartir este tema tan interesante, lo que está ocurriendo con los jóvenes en los centros educativos. Bueno, muchísimas gracias, don Juanelge, por invitarme a este programa en La Mira y esperando efectivamente cumplir con el objetivo de visibilizar el problema que está ocurriendo justamente en los centros educativos, en las escuelas, en los colegios y en otras instituciones también de carácter académico. Nos interesa mucho el fenómeno como tal de poder incidir precisamente sobre algunas soluciones para crear entonces espacios de convivencia, espacios donde no exista la violencia en los centros educativos. Don Miguel, ¿cómo podemos hablar de los inicios de esta criminología educativa? O sea, ¿qué podemos decir de esos inicios? Empezó como el tema de la criminología, estudiando el delito, la víctima. ¿Cómo se fue enfocando específicamente en el tema del área educativa? Bueno, interesante la pregunta porque resulta que dentro del contexto de la criminología en general, hubo varios movimientos, principalmente en México, donde varios estudiosos, por ejemplo, están las criminologías específicas, de donde sale la criminología corporativa, la criminología educativa precisamente, y a partir de ahí, pues bueno, una que siempre tengo que llamar, ¿cómo se llama?, la atención, Marisol Madero Plasencia, con las actividades que ella desarrolla de prevención en centros educativos en México, pues ha sido la mentora precisamente para poder exponer entonces ahora, desde una perspectiva costarricense, identificar el fenómeno de la violencia en centros educativos y precisamente entonces generar esto que llamamos criminología educativa, que como tal podemos decir que la criminología educativa es una ciencia prosocial. La idea de este tema es poder entonces identificar precisamente esas conductas que vamos a llamar más adelante conductas disruptivas, que no necesariamente son algunas relacionadas con delitos o conductas asociales, pero son por lo menos aquellos inicios, aquellas señales de alerta que nos podrían identificar entonces algunas características precisamente de una crisis que podría ir en escalada, como lo estamos viendo ahora, justamente digamos con algo tan que podría ser rutinario, ¿cómo se llama? Si no me equivoco, pero lo de un tirador activo ya ha pasado en Costa Rica, un atacante activo, ya han pasado algunos elementos, algunos indicios, ¿verdad?, que nos puedan decir que entonces las instituciones educativas
las instituciones, en este caso como escuelas, colegios, y dependiendo también de las zonas, como por ejemplo, no es lo mismo una escuela rural, una escuela urbano marginal, ni mucho menos una escuela privada, sobre la capacidad que tengan para contener este tipo de fenómenos. Y no solamente hay que hablar de tiroteos, hay que hablar, por ejemplo, del bullying, el ciberbullying, el acoso sexual del que son objeto también las personas menores de edad. Entonces, el fenómeno de la violencia, y para poder entender lo de la criminología educativa, efectivamente trata de identificar esos factores de riesgo, esos factores que de alguna manera nos van a poder precisamente señalar dónde es que se origina por así decirlo, la criminogénesis o criminodinámica de esta situación. Don Miguel, hablemos del concepto de violencia, ese concepto tan importante. ¿Cómo se maneja? Tenemos dos ambientes realmente para un joven, en su ambiente escolar, digámoslo así, hablando jóvenes que están en la primaria, secundaria, pero también está ese elemento que no puede estar desligado, lógicamente, que es el tema familiar. Ahí puede haber violencia en los hogares, puede haber violencia en los centros educativos, y yo creo que ese es el combo más delicado que puede tener un joven que está expuesto a este tipo de estímulos. Replicar en ese caso lo que ocurre en los hogares, por ejemplo, familias disfuncionales, familias que digamos son relacionadas o vinculadas desgraciadamente con actividades de narcotráfico, crimen organizado local. Bueno, es una situación que efectivamente trasciende entonces a la institución educativa. Entendamos que los actores, en este caso, del fenómeno de la violencia, son principalmente, sí, los pares, niños, niñas, adolescentes, pero también se incluyen entonces la población administrativa y docente, así como también, y obviamente y principalmente, la familia. Sin embargo, la familia, pues bueno, deposita en los centros escolares, en los centros educativos, a los niños. Y ahí entonces es donde sencillamente no hay una conexión, no hay una vinculación directa entre la familia y la escuela, porque sencillamente entonces a los miembros familiares pues se les ocurre decir que ahí en la escuela es donde se enseña y se aprende, y sencillamente pues bueno, podríamos decir que ya están obviando ese tipo de papel que deberían de tener, o como se tuvo en algún momento, ¿verdad? Aunque obviamente pues bueno, y pensemos en otras situaciones. Cuando hablamos de este tipo de instituciones educativas, pensemos en función también de la maestra, del docente que está a cargo al frente de 40 niños y niñas. ¿Cómo hace para visibilizar a cada uno de ellos y poder identificar entonces este tipo de patrones? Por ejemplo, patrones como, digamos, una situación de violencia estructurada, verbal, física, agresiones psicológicas, patrimoniales, entre otras. Entonces, pues bueno, la carga principalmente de esta situación se la dejan a la maestra o al docente, junto con la carga administrativa que tiene que generar también, así como todo lo que es la planeación. Por eso de ahí entonces la criminología educativa trata de coayudar en esta situación, principalmente mediante una serie de investigaciones, lo que es la profilaxis criminológica, entre otros, que justamente es para identificar estas conductas disruptivas a nivel individual, a nivel grupal, y tratando, pues, por supuesto, de mitigar lo que podría ser entonces algún amago de violencia, principalmente, digamos, si vamos a hablar de bullying, si vamos a hablar de acoso, ¿verdad? Incluso del grooming, que está muy frecuentemente ya en medios, ¿verdad? Y que las estadísticas judiciales pues, nos indican de que hay una alta tendencia en este tipo de delitos informáticos donde se vinculan precisamente menores de edad y con la generación, bueno, desgraciadamente, de actividades relacionadas con la pornografía infantil. Que ojo, voy a aclarar de una vez, pornografía infantil, pues bueno, jurídicamente hablando, está contenida precisamente en la legislación. Sin embargo, hay puntos importantes y por lo menos hay una dimensión más amplia, donde se expresa con el acrónimo de MASI, Material de Abuso Sexual Infantil. Y eso también es parte de lo que genera la violencia en los centros educativos, por supuesto. El tema de los ambientes familiares, sabemos de que hablando un poquito de la psicología también, Miguel, sabemos de que hablamos de las influencias externas, de esos factores endógenos y exógenos, qué tan fuertes son. Y lógicamente, a tempranas edades, todos esos factores exógenos son muy fuertes en los jóvenes, son muy fuertes en los niños. Si no tienen un buen respaldo o no han tenido una educación afectiva importante desde los primeros años de vida.
los jóvenes cuando entran a etapas escolares, lógicamente es una socialización totalmente diferente. Se encuentran en un mundo diferente. Pueden venir de sus familias donde pueden haber sufrido maltrato, llegan a un ambiente escolar donde ven cosas diferentes, o puede ser viceversa, vienen de lugares donde tienen familias con esos apegos afectivos adecuados y todo esto, pero entran a lugares escolares donde hay violencia, donde hay más agresividad, donde hay bullying también. Yo creo que esos son elementos que la criminología educativa no ha dejado de lado, ese impacto que ya tiene un joven o un niño cuando entra en sistemas educativos. Por supuesto, y bueno, hagamos un poco, digamos, la historia que se repite precisamente en muchas instituciones educativas. Un niño o niña que viene de una condición urbano marginal, un niño que está expuesto, digamos, a los comportamientos de familias disfuncionales, donde se ve, por ejemplo, el consumo de drogas, donde se ve el consumo de alcohol, donde las condiciones económicas, pues obviamente no son las más adecuadas, ni mucho menos, ¿verdad? Y entonces imagínese usted llegar a un centro educativo y que entonces todo el grupo de estudiantes sepan de esa situación. ¿Qué va a sentir ese niño cuando entonces sea excluido? Porque justamente también la exclusión de estos grupos sociales es parte entonces de una violencia. Y así entonces también se repite ese patrón. Y ojo, hay una historia interesante que, por ejemplo, la podemos compartir después en redes sociales, un documental que se llama La Mancha de Grasa. Siempre me gusta tocar este punto porque en realidad la mancha de grasa es justamente una situación donde hay una maestra que recientemente se gradúa y ejerce como maestra, pero le toca entonces en una escuela urbano marginal, y hay un niño que siempre llega y bueno, entrega la tarea, pero la tarea la entrega justamente con un cuaderno lleno, manchado de grasa, y entonces la niña pues lo invisibiliza y más bien ¿cómo se llama? Lo maltrata, le dice que eso es una cochinada y demás. Pero conforme va avanzando entonces la historia, resulta que la maestra se infiltra precisamente y participa del espacio familiar y se va dando cuenta que el único espacio donde puede hacer la tarea del niño es en una mesita, donde esa mesa es utilizada por la mamá para hacer empanadas, donde sencillamente se llena de grasa y todo. Entonces ahí, importante saber también, o un punto que es relevante dentro de la criminología educativa, es conocer la mediación pedagógica. Cómo poder entonces desarrollar el acto de aprendizaje a través de la mediación pedagógica, a sabiendas de que hay una serie de elementos, ¿verdad?, como son estos factores de riesgo, precisamente, digamos, la convivencia familiar, los entornos, ¿verdad?, urbanos marginales, y bueno, toda la disociación que puede haber entonces en estos grupos y de cómo se va entonces integrando también al patrón escolar. Y me refiero al patrón escolar de que no solamente era ese niño con el cuaderno lleno de grasa, sino que también eran entonces varios de los estudiantes que estaban en esa condición. Pero bueno, interesante, digamos, lo de la perspectiva de la maestra, que al fin y al cabo entiende que a través de esa mediación pedagógica pudo lograr entonces de pasar de la invisibilización de ese niño a ayudarle entonces a seguir adelante, porque al fin y al cabo el hecho de que un niño, niña o adolescente pueda completar el ciclo lectivo nos permite entonces generar las posibilidades de crecimiento, de que sea una persona profesional, y de ahí decíamos también que entonces la criminología es entonces una ciencia interdisciplinaria que principalmente tiene una finalidad prosocial, tratar de que entonces estos niños puedan ser precisamente ciudadanos de bien. El tema familiar, mantengámonos un poquito en eso, don Miguel, porque nos cuesta entender el hablar un poco de esas condiciones que puede tener un joven, problemas en su hogar, problemas socioeconómicos, inclusive hacinamiento también, que no tiene un joven, un niño, una niña, que no tiene su cuarto, no tiene su espacio para estudiar, no tiene su espacio para hacer sus tareas, que en el peor de los casos está oyendo gritos o está observando consumo de sustancias. Todos esos elementos, por más de que los educadores, por más de que la criminología educativa guíe a los docentes o cree una estructura de apoyo, bueno, parece que es una tarea muy complicada.
Por supuesto que sí, es complicada la tarea, pero ojo que no estoy tampoco estableciendo de que la criminología educativa sea la pomada canaria, Claro. sino que también ahí la idea es colaborar con grupos interdisciplinarios, orientadores, trabajadores sociales, psicólogos, psicoterapeutas, entre otros, que al fin y al cabo traten entonces a esta persona menor de edad expuesta a esta situación, a tratar entonces de buscar alguna solución, alguna alternativa, que no es que lo exima de cómo se llama de ese ambiente ni mucho menos, sino tratar entonces de manejar una mejor condición de vida. Y a veces, pues bueno, de los casos que conocemos incluso, se han hecho intervenciones relacionadas con el Patronato Nacional de la Infancia, ¿verdad? El papel que tiene que tener en este caso justamente con ese tipo de familias disfuncionales y lo que más bien percibe la persona menor de edad. Entonces, pues bueno, toda esa situación, incluso digamos el mismo consumo de drogas que el menor puede generar también y llevarlo a la escuela, pues ahí entonces surgen diferentes falencias. Por ejemplo, el Ministerio de Educación efectivamente tiene varios protocolos, pero son protocolos que yo pienso más bien, y aquí es mi opinión personal, de que estos protocolos son tan estandarizados que no pueden darse para la realidad de una u otra institución. No es lo mismo aplicar un protocolo a una institución, digamos, de carácter privado, a un centro educativo, en el casco urbano de San José, por ejemplo, a una zona urbana marginal, ni mucho menos a una zona rural o a una escuela unidocente donde nada más hay una persona que atiende a diferentes niveles y son poblaciones, pues bueno, que son en una condición rural, que eso no significa que tengan una condición de extrema pobreza, pero son las condiciones en las que están. Entonces, por lo menos ahí, esa situación, esas falencias, es parte de lo que pretendemos entonces implementar en la criminología educativa, pero para colaborar, no para excluir, digamos, a algunos otros profesionales, ni mucho menos, sino tratar de integrar estos conceptos precisamente para identificar y poder generar entonces algunas soluciones. ¿Cuáles soluciones? Tratar efectivamente de que exista la convivencia social en el centro educativo, pero que también entonces se eviten estos factores de riesgo y más bien que haya algunos elementos aseguradores para que esta persona continúe su ciclo educativo. Cuando hablas de los protocolos del Ministerio de Educación, ¿te referís a protocolos de tratamiento de jóvenes en situaciones de riesgo y en qué otras circunstancias? Por ejemplo, hay tantos como, digamos, la parte de cuando se identifica un arma de fuego, un explosivo, por ejemplo, digamos, cuando se identifica la parte de drogas en los albeques o maletines, o bien el protocolo de atacante o tirador activo, que fue uno de los que también hemos, por lo menos he cuestionado, en el sentido de que, bueno, un protocolo de tirador activo no necesariamente es tan general, sino que debe manejarse sobre la realidad de las cosas, de la realidad de la institución. No es lo mismo tampoco un protocolo, por ejemplo, de evacuación en caso de un incendio que de un tirador activo donde justamente se nos tiene que decir que debemos de sobrevivir a como de lugar. Efectivamente. Y usted como especialista en seguridad, pues es claro el punto, ¿verdad? Entonces, este tipo de protocolos, pues también es hacer las valoraciones para ver en qué podemos ayudar, en qué podemos generar conciencia, no solamente, digamos, en aquellas personas que tal vez no conocen sobre el fenómeno criminal, o tal vez no conocen de la violencia estructurada que hay en los centros educativos, o que hay precisamente en los individuos, en los grupos, o incluso dentro del mismo personal docente que aplica, por ejemplo, algunas técnicas de bullying a los mismos estudiantes y que de ahí incluso pues se han generado algún tipo de leyes como una muy particular que es la 9.999 que ha ocasionado incluso, bueno, el objetivo, el espíritu de esta ley es precisamente evitar la revictimización de los estudiantes ante procesos relacionados con la violencia, pero ha sido mal utilizada incluso para decir, por ejemplo, que si usted es un docente y a mí me cae mal, entonces yo nada más voy y pongo la denuncia, ¿verdad?, de que estoy siendo afectado por una violencia constante, ¿verdad?, y ahí el docente pues sencillamente va a ser trasladado a otro punto, y ahí entonces es donde esos extremos, pues bueno, desgraciadamente no hacen cumplir. Por lo menos ya hay algunos cambios en esa ley, pero sin embargo, inicialmente, y el objetivo era interesante, sobre la protección de los procesos de victimización o revictimización, pero bueno, al menos hay algún esfuerzo precisamente en las instituciones públicas y por lo menos en la política educativa, aunque seamos claros,
existen muchas falencias, ¿verdad? Y esas falencias son las que vamos visualizando como de que la violencia está en escalada, y más con datos tan reales y tan certeros como estudios que se hicieron acerca de datos del bullying, que bueno, que más adelante podríamos comentarlo incluso. Claro, esos temas de esos protocolos nos llama la atención porque hemos tenido la oportunidad de realmente verlos, y lógicamente todos esos protocolos se tienen que estructurar con base a la infraestructura que tiene el sitio, como bien lo decís, la cantidad de estudiantes, la infraestructura propia del lugar, la situación geográfica o el lugar geográfico es todavía muy importante. No es lo mismo una institución pública que una institución privada, inclusive para poder desarrollar simulacros, que son importantes para poder establecer si los planes de riesgo que se están haciendo, que se están ejecutando, sirven. Todo eso es fundamental. Ahora, la experiencia, Miguel, que yo he tenido con visitas a colegios privados y públicos, es una total anuencia por parte de los educadores a participar en estos protocolos. Aquí el tema es si a nivel público, qué insumos, aparte del protocolo que ahí está el documento, qué insumos crees vos o has visto que se les están dando a los educadores. ¿Se les da solo el protocolo? Generalmente lo leen, una charla, y hasta ahí llega el asunto. Hablando de protocolos que tienen que ver con tiradores activos y todo este tema, que es lo más delicado que se ha dado en otras latitudes y que estamos pendientes que ojalá no se dé en nuestro país, a pesar de que hemos tenido eventos ahí de sicariato y todos estos elementos dentro de instituciones. Bueno, en ese caso, hablemos directamente. Existen sí los protocolos, hay una gran cantidad de protocolos, pero resulta que la situación que más preocupa es, por ejemplo, cómo comunicar esos protocolos. ¿Cómo entonces es que todos los docentes, todo el personal administrativo debe de conocer de estos protocolos, pero no hay una comunicación, no hay procesos de capacitación, o al menos, por lo menos en mi experiencia y con la participación que también he tenido en diferentes centros educativos, pues sencillamente están presentes los protocolos, pero la comunicación, la verbalización para poder entonces pasar del texto a la ejecución, ahí no hay sencillamente algún tipo de orientación. Ahí simplemente entonces es donde se crea un comité de crisis, ¿verdad? En las instituciones educativas, y a partir de ahí, pues entre estas mismas comisiones, ¿verdad? Se van leyendo, van instruyéndose, son autodidactas incluso en algunos casos, pero ¿lo estarán haciendo bien? ¿Lo estarán haciendo mal? ¿Quién es el que evalúa entonces la efectividad de este protocolo cuando se genere realmente la situación? Entonces ahí, pues bueno, pensemos en una maestra, en un docente, en un psicólogo, un trabajador, no tienen la experiencia, por ejemplo, de un profesional en criminología que conoce, digamos, de las fases de un proceso de investigación criminal, o bien que conoce, digamos, de las características, por ejemplo, de personalidad para indicar ¿cómo se llama? Algunos factores de riesgo. No solamente eso, las señales de alerta. Por ejemplo, un tema importantísimo, digamos, y que lo estaba comentando en otras circunstancias, el análisis criminal que hace, por ejemplo, el profesional en criminología para poder entender cómo se está dando desde la perspectiva de narcotráfico, robo, hurto, los carteles de drogas, los microcarteles que hay, la segmentación, el espacio temporal, la actividad que se da, porque a veces hay escuelas que están en la zona central de la división justamente de dos microcarteles. ¿Y de dónde es que ocurren entonces las incidencias como los sicariatos, los asesinatos y homicidios? Pues justamente en el frente de las escuelas, porque es como la zona neutral. Y ahí entonces ese tipo de situaciones vemos la necesidad de que aunque haya un protocolo, no hay personas que estén capacitadas para activarlos, porque no hay procesos de comunicación certeros o no hay una asesoría clara para identificar si efectivamente se está cumpliendo o no con la ejecución de este protocolo. El tema, si nosotros hablamos de, por ejemplo, tirador activo, que es uno de los protocolos que existen en la actualidad en el Ministerio de Educación Pública, por lo que hemos visto en otras latitudes, ¿verdad? Estas personas que entran disparando, principalmente con armas de fuego de alto calibre, son personas en ocasiones estudiantes o personas que han tenido alguna relación con el centro educativo, generalmente. Ese es el perfil, digámoslo así.
Pero es que hay otro perfil, Miguel, que es el perfil ya de personalidad, personas que consumen drogas, que se aíslan, padecen de depresión, sufren de bullying, también tienen fácil acceso a las armas de fuego. Ahí los educadores pueden tener estudiantes que presenten muchos de estos rasgos de personalidad, por ejemplo, o factores de riesgo, que son personas que se están aislando, jóvenes que pueden utilizar drogas, que pueden visitar páginas en redes sociales donde son grupos radicales, extremistas, cabezas rapadas, todos estos son algunos rasgos importantes, o que publican también algún tipo de información de odio, de venganza y todos estos elementos. Lo complicado, me parece a mí, es etiquetar a un estudiante que presente características, por ejemplo, de esto que estamos hablando, de un posible tirador, etiquetarlo y crear esa sensación dentro de otros estudiantes, inclusive profesores, de que esa persona se puede convertir en un atacante y generar violencia en el propio centro educativo. Yo creo que ahí es un trabajo muy importante y ahí es la preparación que deben tener los educadores. ¿Verdad que sí? Y bueno, sobre este tema, mucha gente nos va a cuestionar posiblemente porque solo hablamos de tirador activo, pero también el término se hace más amplio cuando hablamos de un atacante activo. Caso, por ejemplo, que hubo en Costa Rica de un niño que en una condición especial termina de hacer una exposición, pero resulta que después hay una niña que justamente parece que se burla de él, y el niño lo que hace es que toma el lapicero o el lápiz que tenía a la mano y se lo ensarta entonces directamente al ojo y la niña sufre pérdida. En ese caso es un atacante, ¿verdad? ¿Y a dónde estaba el protocolo como para poder entender o interpretar las señales de alerta por parte de la docente o el docente, ¿verdad? Para evitar ese tipo de conductas, para no incidir, digamos, en un acto terminal, como fue justamente entonces la pérdida parcial ¿cómo se llama?, de la niña. Y bueno, ese por lo menos es un ejemplo, ¿verdad? Pero otros, digamos, que tal vez escapan, y no solamente a la institución educativa, otros casos como el de la niña o la adolescente que se vio afectada en un autobús en una ruta hacia San Carlos, donde uno de los compañeros de ella prácticamente hizo varias vejaciones, como escupirla, patearla, ponerle, ¿cómo se llama?, el zapato en los genitales, tirarle el bolso. Todo eso es parte de una humillación tremenda y ojo, aquí también esto es parte de lo que aborda entonces la criminología educativa, pero escapa del centro educativo. Y además, hay algo que estaba comentando, esto digamos de las redes sociales, como es poner el término del estalqueo, tratar de buscar información sensible de la víctima y exponerla y decirle, mira, es que esta persona vive en tal lado y que se cree tal y tal cosa. Eso es entonces también parte de la violencia, pero que escapa al centro educativo, pero que entonces, ¿dónde se vincula la situación? Bueno, justamente en los espacios de la escuela. Otra situación también, no solamente es identificar la situación que se da en el entorno áulico dentro del aula, sino que, por ejemplo, una de las grandes falencias que vemos es, digamos, en el momento de la convivencia en los recreos o recesos. Ahí hay varios centros educativos que instalan entonces circuitos cerrados de televisión en puntos que no sabemos si son efectivos o no para la visibilización de algunos comportamientos o conductas. Y ahí en ese caso, pues bueno, por lo general y desgraciadamente, solo se da entonces para efectos forenses. Pasó algo, vamos a la grabación y vemos a ver qué pasó, pero no hay una situación preventiva para que alguien esté monitoreando constantemente y viendo a ver si hay alguna incidencia, como por ejemplo, digamos, casos tan amplios que hay de estas situaciones, como por ejemplo unas niñas en un centro escolar que cobraban 500 colones a sus compañeritos para hacerles felaciones orales, o bien, por ejemplo, algunos adolescentes que cobraban algún tipo de peaje para que los niños pudieran utilizar las instalaciones sanitarias. Eso
no hay entonces tampoco, por así decirlo, una cultura en materia de seguridad, por ejemplo, para identificar este tipo de conductas, ¿verdad? O los pleitos que siempre se están dando, digamos, en algunos espacios donde tal vez los docentes no pueden llegar a observar, porque sencillamente son zonas muertas o son zonas a las que no llegan los docentes, y ahí es donde justamente se cometen este tipo de, ¿cómo se llama?, de actividades, y donde más de uno está grabando para después entonces distribuir la información o el material audiovisual en redes sociales, y donde se ven afectadas, pues bueno, la situación de las víctimas como tal. Y ahí eso, como decíamos también en alguna presentación, de lo que pasa en Internet, se queda en Internet y prácticamente es para toda la vida. Otra de las complicaciones, me parece a mí, con este tema de la violencia en los centros educativos, es que si por lo general hablamos del desarrollo cognitivo, la edad maduracional que pueden tener los jóvenes, algunos sabemos que la edad maduracional es diferente a la edad cronológica, no es lo mismo un niño o un joven que entra a 7º año en lo que está pensando, sus relaciones interpersonales, a un joven que ya está en 5º año casi saliendo, si es repitente, el joven ya es mayor de edad, ya tiene casi que su cédula. Hay elementos de ese tipo. Creo que me parece también que es importante que en los centros educativos los especialistas, orientadores, psicólogos, que hay que decirlo también, son escasos, principalmente en los centros educativos públicos, con una gran cantidad, vos lo dijiste, 40 niños para un profesor. Imagínense la cantidad de estudiantes para un orientador o 10 orientadores. Yo creo que manejar también esa relación, ese desarrollo cognitivo de edades diferentes entre la población, también eso es fundamental. Lo que están aprendiendo los más pequeños de lo que ven de los de 5º año, los que ven de 4º año, todo eso son estímulos, Miguel, que están ahí constantes, y lógicamente si hay un mal ambiente dentro del sistema educativo, dentro de esa institución donde hay violencia, hay abuso, hay bullying, hay drogas, que también sabemos de que existe, lógicamente esos jóvenes igual, tal vez en su ambiente familiar, volviendo a eso, sea muy sano, pero ya ahí están aprendiendo otras cosas. Entonces eso diríamos que es un submundo, Miguel, lo que tenemos ahí. O sea, es difícil de atacar y difícil de entender también. Y difícil de solucionar. Y difícil de solucionar, lógicamente, de establecer esas medidas preventivas. A sabiendas de que, por ejemplo, pues volviendo al tema de los protocolos, pues no hay una comunicación asertiva, ¿verdad?, entre el personal docente administrativo, ni siquiera con la familia, ni mucho menos, porque incluso la familia es generadora de este tipo de actividades. Y eso también nos llama la atención, porque si estamos viendo ese tipo de conductas, y ojo, el personal docente administrativo, que decimos que es escaso, pero nos llama la atención que hay un estudio internacional donde se establece, por ejemplo, que somos potencia mundial en materia de bullying. Un estudio que se hizo por un medio de comunicación europeo establece que entonces Costa Rica tiene el primer lugar precisamente de un 45%, ¿verdad?, debajo de Kazajistán y otras regiones internacionales, pero 45% de este dato significa que entonces hay una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes que están siendo víctimas precisamente del bullying y de todas las aristas que incluye el bullying. 45%. ¿Qué significa eso? Que entonces el esfuerzo de este escaso personal docente administrativo hace que por lo menos entonces se visibilice precisamente el fenómeno, ¿verdad? O por otro lado, pues entonces que esa situación estará, por así decirlo, no es que los datos estén inflados, pero ¿cómo llegamos a un 45% siendo, digamos, prácticamente el país de Latinoamérica que más sufren bullying los estudiantes de los centros educativos? Porque hay mayor denuncia, porque digamos, y estamos hablando, digamos, en términos generales a nivel de criminología, porque también está la cifra oscura. Pero ¿y quiénes no denunciaron? Lo que se normaliza también. Y lo que se normaliza. No, eso no es nada, eso es parte de un proceso de iniciación para que continúes entonces con nuestro grupo, por ejemplo, y para evitar la exclusión, o los retos que hay en Internet, que si no los cumple, pues entonces no es parte, por ejemplo, de la tribu urbana la que estaría dentro del colegio o escuela. Entonces esos datos también hay que llamar la atención, porque resulta que entonces ser potencia mundial, es que es eso, un 45% de las personas que se entrevistaron,
¿verdad? Menores de edad dicen que han sido víctimas de este tipo de violencia y desgraciadamente, pues bueno, obviamente sí, ya hablando en términos de valores absolutos, México sí ya es el número 1, digamos, a nivel mundial, pero porque estamos hablando prácticamente de 18 millones de estudiantes que han denunciado este tipo de situación. Ahora bien, viene lo siguiente, ¿qué hacemos entonces con esa cantidad absoluta de denuncias de bullying? Porque tras de eso vamos a sumar entonces la actividad que se da a nivel del proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a sumar también la actividad del docente para monitorear entonces este tipo de conductas disruptivas. Vamos a sumar que si hay algún tipo de denuncia, entonces cómo vamos a procesar y manejar la carga de trabajo de las personas encargadas para luego entonces tratar de implementar una serie de tratamientos, diagnósticos o pronósticos que al fin y al cabo entonces estamos hablando de una persona o de un grupo de personas y cuando es entonces a nivel nacional, ahí podríamos más bien estar hablando de una crisis de esa situación, de cómo generar entonces las soluciones para, digamos, tratar y manejar el proceso de revictimización como tal. Y digo revictimización en el sentido de que, bueno, esta persona que denunció va a pasar entonces por tantos puntos que entonces va a estar constantemente hablando de lo que fue víctima. ¿Y a dónde queda la parte de reintegrar el daño que se le hizo a esta víctima? Lo volvemos a poner entonces en el centro educativo, lo tenemos que trasladar y mucha gente, digamos, para con el caso y volviendo al tema de esta persona, el menor de edad que agrede en el autobús a una niña, imagínense ustedes que mucha gente pues se fue en contra del agresor, pero ahora el agresor se convierte en víctima porque incluso dentro de las medidas que se establecieron fue el traslado de domicilio, que no podía ni nada. Imagínense una familia que nada más por una acción que no dura ni 10 minutos tuvo que hacer entonces un cambio de vida. Y bueno, ¿y qué hacemos con el agresor? ¿Simplemente lo retiramos entonces de la fórmula de la reinserción social o tenemos entonces otra persona que ha sido excluida del sistema educativo precisamente por ese tipo de conductas? Y tras de eso, revictimizamos entonces a la víctima porque no es que digamos sea bueno. La idea, digamos, se dio bien, pero sin embargo, de llegar y darle regalos, publicitarlo y estamos con vos y todo lo demás, pero eso también es parte de la revictimización que se le da a la víctima. Volver a recordar esa situación y ver todo ese tipo de situaciones, pues entonces el tratamiento de esta persona, ¿verdad?, es bastante crítico porque fue una exposición en medios de comunicación masivo que todo el mundo tuvo que ver con ella, solidarizarse está bien. Pero ¿qué pasó entonces también con el agresor? Lo vamos a linchar, lo vamos a matar, que fue, digamos, también la idea general. Entonces aquí tanto uno o el otro, pues digamos que, y solo ese caso, y todos los demás, todo ese 45%, ¿cómo lo vamos a estar trabajando? Entonces, bueno, es parte también de lo que tenemos que valorar desde el punto de vista de la criminología educativa y también del rol de muchos profesionales en criminología, que por ahí puede haber un proyecto de ley, pero el proyecto de ley, pues bueno, tendrá que ir marchando conforme, digamos, sea lo que vayan a establecer los legisladores, pero mientras tanto hay muchas personas que son profesionales en criminología que necesitan actualizarse sobre este tema y posiblemente que puedan llegar ahí a la institución, brindar no estoy diciendo que sea gratis, ni mucho menos, pero que estén capacitados para hacer diagnósticos situacionales, colaborar, digamos, en el análisis, en la parte de análisis criminal, colaborar, digamos, en la parte de identificación de conductas disruptivas, generar toda la información necesaria o los insumos necesarios para un debido proceso, por ejemplo, en el mayor de los casos. Vamos a seguir con el tema. Hoy nos acompaña don Miguel Pizarro. Él es especialista en criminología educativa, también profesor, catedrático. Y vamos a ir, antes de seguir con esta charla tan importante, vamos a ir a nuestro segmento de nuestra recomendación literaria.
Vamos con nuestra recomendación literaria. Este libro, Invisibles, de historias de adolescentes que cometieron homicidio. Este libro fue escrito por Eti Kaufman Capari, que ella es una docente de la Universidad de Costa Rica, psicoanalista, criminóloga, autora y lógicamente escritora. Este libro nos relata varias historias de personas jóvenes, mujeres y hombres, que lamentablemente cayeron en actos delictivos, pero en actos delictivos violentos, inclusive con temas de violaciones y homicidios. Así que esta investigadora de la Universidad de Costa Rica hace este libro con base en sus experiencias al hablar con estas personas, con estos jóvenes, y definitivamente cada historia que ella relata en este libro nos abre y nos pone a pensar de cómo los jóvenes, personas adolescentes, caen en circunstancias, son víctimas en muchas ocasiones del maltrato, del abuso y llegan a caer por tener sentimientos de pertenencia o identificarse con grupos, a caer en conductas delictivas. Dentro de las historias que doña Eti nos cuenta en este libro, hay de todo tipo. Como les digo, hay desde casos de violaciones, casos de homicidios, consumo de drogas, jóvenes que por temas de desapego de sus familiares también se unieron a personas que no fueron las indicadas, grupos de pares también que estuvieron en temas de pandillas juveniles, que cayeron en prostitución, vendiendo su cuerpo también por drogas. Todo esto lo pueden ver en este libro. Este es un libro muy valioso de una psicóloga, investigadora de la Universidad de Costa Rica, doña Eti Kaufman, nos da este libro y nos enseña, nos da una perspectiva diferente de las conductas criminales y cómo ciertas decisiones en nuestra vida, cuando estamos jóvenes, pueden cambiar todo nuestro futuro. Así que es un libro que nos llena de pensamientos y nos pone a pensar, principalmente a los que somos padres, de cómo llevamos las relaciones con nuestros hijos. Así que es un libro que estamos recomendando, Invisibles, de Eti Kaufman. Este libro es de Avillat, esa es el editorial, y pueden conseguir este libro por medio de redes sociales, en el editorial Avillat, y también visitando la página de Facebook de doña Eti Kaufman. Estoy seguro que les va a gustar este libro y es la recomendación literaria de esta semana. Vamos a continuar con nuestro invitado especial, el máster don Miguel Pizarro. Estamos hablando de la criminología educativa y por medio de nuestras redes sociales también tenemos, don Miguel, personas que están interesadas en el tema y han hecho sus comentarios. Tenemos Michael Jiménez, nos dice, excelente tema, saludos para ambos, gracias a ustedes dos, grandes expertos en el tema. Es importante trabajar con los adolescentes el tema de criminología educativa. Sin embargo, con el MEP, ¿qué tan lejos está la posibilidad de la criminología de plantar en los centros educativos, me imagino que profesionales en este campo? También nos habla doña Lee Martz, buenas noches. ¿Quiénes son los encargados de modificar esos protocolos? También ese es otro comentario muy importante. Don Henry Esquivel, saludos desde Pital. Don Henry, un saludazo, también escritor conocido. Don Arnoldo Valerín dice, sería bueno reunir a miembros del MEP, Ministerio de Seguridad Pública y PANI, para ver qué opinan ellos y qué planes de acción de prevención tienen estas personas. Esos son algunos de los comentarios que tenemos, don Miguel, y queremos hablar precisamente de esto. El trabajo de la criminología educativa, hacer un diagnóstico, un plan de riesgos, un plan de acción también, cómo se podría perfilar esto realmente en los centros educativos, conociendo las falencias que tenemos en temas de docencia, inclusive capacitación, y cómo la criminología puede dar ese apoyo concreto a estos centros educativos. Bueno, en ese caso entiendo efectivamente de que hay un proyecto de ley presentado por varios colegas, pero sin embargo, como les digo, el proyecto, pues, ahí está. Sin embargo, todavía, pues, no está dentro de la palestra legislativa, pero la idea, como les digo, en este caso, la generación de colocar, de disponer de un profesional en criminología, pero principalmente en criminología educativa, ¿verdad? Es una idea que cada vez va más con creces.
Y por cierto, pues lo hemos hecho en otra institución educativa. A través del Colegio Universitario de Cartago hemos tenido algunas experiencias de estudiantes que justamente en su proceso de práctica de graduación hemos colaborado para que hagan lo que sería una intervención criminológica educativa, que es entonces justamente un estudiante que le damos el apoyo, o le doy el apoyo en ese momento de su proceso de práctica, para que entonces vaya conociendo de algunas situaciones relacionadas justamente con conductas disruptivas a nivel individual, con la identificación de conductas que se dan a nivel grupal, con respecto, digamos, al entorno como tal de la escuela, cuáles son entonces algunos sistemas de seguridad, las falencias que puede presentar, y al fin y al cabo entonces ahí se da lo que sería justamente un diagnóstico situacional. Conocer entonces cómo está la situación de algunos estudiantes que son, digamos, de interés precisamente, o que han generado algún tipo u ocasión de, ¿cómo se llama?, o amagos de violencia, que son parte también de lo que podría ser la violencia estructurada, del bullying, o de algunos casos que incluso, digamos, de lo que hemos percibido en este tipo, de lo que hacen los estudiantes en este tipo de actividades, ha sido, por ejemplo, la identificación de un niño en particular, y ya eso es más frecuente todavía, un niño que ha sido utilizado como mula, donde guardan justamente la galeta de drogas, y perdón el término, ¿verdad?, pero así es la jerga común, la galeta de drogas la guardan en la mochila, y cuando ya el niño pues entonces ingresa a la escuela, de ahí pues no es revisado ni nada por el estilo, por el bajo perfil que maneja, pero ya después cuando lo regresan entonces es utilizado precisamente para transportar. Parte, por ejemplo, digamos, de esos descubrimientos, o bien situaciones, digamos, donde se identifica que algunos de los niños también que han sido objeto de estudio en este tipo de situaciones, presenta entonces alguna sintomatología relacionada, por ejemplo, con el tema de suicidios, que de suicidios, pues bueno, desgraciadamente han habido muchos casos y que no aparecen a la luz pública efectivamente por ese efecto que podría dar ¿cómo se llama?, en la sociedad. Y me refiero, digamos, como a lo que es el tabú del suicidio, que ahora tenemos que llamarle autoeliminación, porque decir suicidio es una mala palabra, y si no, entonces nos clausuran, por ejemplo, en redes sociales los perfiles, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones, como lo estaba comentando, ese tipo de intervenciones criminológicas, pues, ojo, son 320 horas, que es lo que se cumple, digamos, a nivel de reglamento de la institución educativa, en este caso en el CUC, como práctica de graduación, son 320 horas que son aprovechadas justamente para darle al menos un indicador a la escuela o a la institución educativa de cómo está la situación. Y dentro de esto también se incluye, por ejemplo, la preparación para algún simulacro relacionado con tirador activo, atacante activo, entre otras cosas. ¿Cómo hacer que algunas políticas que se implementen en el centro educativo, por ejemplo, estamos hablando de drogas que se encuentran en algunos centros educativos, cuando hay presencia del Ministerio de Seguridad Pública con la unidad canina, que es un trabajo que hacen ellos en algunos centros educativos que lo solicitan, llevan los perros y revisan en maletines y se hace descubrimiento, incautación de droga, inclusive en menores. El tema de posibles armas de fuego o inclusive armas punzocortantes. ¿Cómo, don Miguel, cómo no ser tan intrusivo, tal vez, en un centro educativo para tratar de no llegar a esos extremos? Porque desearíamos que en nuestros centros educativos no estuviera la gente de fuerza pública con los perros en algunas ocasiones, no es que están siempre, pero en algunas ocasiones revisando mochilas, pasando arcos detectores de seguridad, como ya lo hemos visto en otros países. Yo creo que es totalmente intrusivo y estamos creando un sentimiento de inseguridad muy alto también en los jóvenes cuando están llegando a los centros educativos. ¿Considera usted que habrán formas diferentes para poder atacar todo eso y esa percepción realmente de inseguridad que al final de cuentas lo sienten los niños, lo sienten los padres, lógicamente, que son los que llevan a los jóvenes a los centros educativos? ¿Habrá alguna forma o definitivamente va a llegar el momento que vamos a tener que hacer eso en todos los centros educativos? Bueno, yo esperaría que no, porque definitivamente la transformación del centro educativo, poniendo este tipo de elementos de protección activa, ¿verdad?, más bien, ¿cómo se llama?, choca directamente con la imagen, ¿verdad?, de lo que el menor quiere o espera cuando llega entonces a la escuela.
La escuela es colores, la escuela es viveza, pero en este caso presentar un arco, ver, digamos, la parte de los operativos constantes que se dan con la detección de drogas, bueno, en algunas cuestiones, pues sí, hay que ser, efectivos en eso, y felicito principalmente también a los miembros de Fuerza Pública, policías municipales, en la parte de planes preventivos, que se dedican a este tipo de actividades. Que sean pocos, que sean muchos, pero se hace el esfuerzo, y eso también suma, pues precisamente, digamos, a la situación de mejorar la calidad de vida en el entorno educativo. Pero a mí me llamaría más la atención también la función, por ejemplo, de este profesional en criminología, si hubiese oportunidad. Bueno, es el encargado de identificar entonces, por ejemplo, a través del monitoreo de cámaras, las zonas sensibles, identificar en ese punto, digamos, las condiciones que se puedan dar de una predisposición del comportamiento, como ya ocurre en algunos otros centros educativos. Ya hay personas encargadas del monitoreo activo, ¿verdad? Y no es el monitoreo que simplemente algo pasó y ahí queda para evidencia digital y forense y listo, no. Sino que en ese caso, ese monitoreo activo con las rutinas de seguridad que se dan en diferentes puntos del centro educativo, permite entonces visibilizar y disuadir a este tipo de, de sujetos que podrían entrar. Entonces ahí, digamos, hay otra cuestión también dentro de la criminología en general, está la parte de la criminología ambiental. Uno de los puntos que llama de la criminología ambiental es, por ejemplo, la prevención del crimen a través del diseño urbano. Condiciones como, por ejemplo, digamos, un sistema de protección física, cercos que sean eficientes, que no permitan la penetración no autorizada a un perímetro, o por ejemplo, incluso hasta, digamos, algún tipo de barreras para el ingreso de personas, apertrechamientos. Sí, personas ajenas y todo esto. Correcto. Disuadir, digamos, la entrada, generar algún tipo de filtros, es parte entonces de lo que también hay que proponer, y eso pues se ve a través de este tipo de teorías o tendencias. Entonces, por lo menos hay algunas partes donde sí efectivamente hay que ser no excesivos, pero sí hay que ser incisivos. En otros, sin embargo, pues bueno, es parte del manejo de valores que se pueda dar, valores a nivel del centro educativo, ¿verdad? Sería parte, digamos, de lo que podríamos estar comentando, ¿verdad? Para, como decíamos, la parte de dónde están las libertades que tiene ese niño, niña o adolescente para tener un espacio de convivencia y no ser tan controlado o marginado precisamente por ese tipo de conductas. Finalmente, don Miguel, el tema de los programas preventivos, usted lo acaba de tocar muy bien, la policía municipal en algunos lugares, algunos cantones que tienen policía municipal, bueno, lo llevan a cabo, el Ministerio de Seguridad Pública también tiene un programa preventivo. ¿Qué ha pasado con estos programas? A través de lo que usted conoce, ¿se mantienen en algunas instituciones? Muchas personas recuerdan el famoso DARE, ¿verdad? Que era este programa que trataba de alejar a los jóvenes o hacer conciencia del uso de drogas y todo esto. ¿Estos programas preventivos, conoce usted si se mantienen algunos, si se están desarrollando o no se están haciendo en los centros educativos? Bueno, depende de las circunstancias entonces de las instituciones. Por ejemplo, digamos, en diferentes policías municipales es interesante que planes preventivos sí vaya a las comunidades. Pero lo hacen, algunas. Sí, algunas efectivamente, pero ojo, aquí por la situación principalmente de los costos que generan este tipo de actividades operativas, pues no son constantes, ¿verdad? Puede ser que, digamos, haya una gira una vez al año, una vez cada 6 meses, pero bueno, al fin y al cabo también es parte de incidir sobre la generación de este tipo de actividades, no solamente con este tipo de organizaciones, como son las policías municipales o incluso la fuerza pública, sino con otras organizaciones que se dedican principalmente, digamos, por ejemplo, hay organizaciones relacionadas o vinculadas con lo que son los círculos de paz, que es, por ejemplo, digamos, una forma en la que, digamos, hay un tipo de conflicto y los mismos niños tienen la oportunidad de confrontarse y de establecer entonces soluciones sobre esa situación.
no solamente necesitaríamos de eso, sino que también ahí vean qué interesante la responsabilidad que tiene una u otra persona para llegar entonces a conciliar y decir, bueno, fui víctima de este tipo de actividades. Ojo, la conciliación no sirve para todos los casos, porque hay otros que son ya con responsabilidad penal, pero por lo menos esa situación, esos círculos de paz, la generación de valores para poder negociar entre sí y ver cómo se da el resarcimiento de las víctimas de este tipo, bueno, es una situación que no necesitaría entonces mucho esfuerzo, pero sí entonces la oportunidad de capacitar entonces en esta área. Parte de cómo se llama de las soluciones que estamos viendo en este momento, ¿verdad? Y de lo que mucho más podríamos hacer en esta materia de criminología educativa. Don Miguel, se nos fue el ratito, se nos fue la conversación, lamentablemente. La educación es importantísima. Hemos visto ahora con el tema del sicariato, el perfil de estas personas que andan cometiendo estos actos. Personas muy jóvenes que salieron no tuvieron colegio, primaria, estatus socioeconómicos bajos también. Ese es el perfil de estas personas, de lamentablemente estos jóvenes que andan cometiendo estos tipos de delitos. La educación es fundamental en todos los aspectos de nuestra vida y lógicamente la violencia que estamos sufriendo en nuestro país, muchas personas jóvenes que están en esto, se debe atacar desde los cimientos, desde la educación. Don Miguel, muchísimas gracias por habernos explicado un poco lo que es la criminología educativa. No es la primera vez que va a estar en nuestro programa, porque insistimos que el tema de la educación es un pilar fundamental para mantener la paz social y que muchas personas jóvenes estén alejados de esos temas de crimen organizado que tanto está afectando a nuestro país. Que será otro tema, ¿verdad?, para tomar en cuenta sobre la incidencia de crimen organizado y actividades relacionadas con narcotráfico. Pero bueno, aprovecho la oportunidad porque justamente estos espacios es para visibilizar justamente la labor titánica que tenemos que hacer los profesionales en criminología y principalmente cómo se aplica la criminología educativa para propiciar espacios de paz y de convivencia en centros educativos. Precisamente eso es lo que queremos entender aquí en su programa En la Mira, de la voz de los profesionales, de las personas que conocen los temas y saber cuál es el aporte que todas estas ciencias sociales pueden hacer a la actualidad de nuestro país, principalmente ahora que estamos hablando mucho del tema de la criminalidad. Llegó la hora de despedirnos, nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche.